Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Capricornio, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Capricornio, que sí estáis trabajando, fue un tiempo que habéis estado como intentando tomar decisiones sobre el lugar, sobre el trabajo que tenéis. Y aquí lo que dicen las cartas es que como no se abrían los caminos para ti, dice, estabais como tomando decisiones en cuanto a dejar este trabajo, en fin. Aquí lo que dicen las cartas, Capricornio, que se avecinan cambios muy positivos, cambios que te llevan, que son triunfantes para ti. A ti te van a hablar dentro de muy poco, dentro del trabajo, de una nueva firma de contrato, una renovación o algo por el estilo, que es es una firma que te da la seguridad de que vas a crecer dentro del trabajo el cual estás. Capricornio, que no estáis trabajando. Oportunidad de trabajo, estoy viendo aquí, oportunidad muy importante, en la cual dice firmarás un contrato que te lleva a estar bastante tiempo en este lugar, Capricornio. Entonces yo veo un sitio en el cual tú te vas a quedar mucho tiempo. En un futuro, si tú quisieras hacer un cambio dentro de este lugar, dice, tendrás la oportunidad de realizarlo. Capricornio, que tenéis un negocio. Bien, habéis estado en una situación en tu negocio que no sabíais muy bien qué ibais a hacer, si ibais a seguir, si ibais a cambiar, realizar ciertos cambios o incluso dejar parte de tu negocio. Y aquí lo que dicen las cartas, dice, tomas una decisión, pero hay alguien que te ayuda a tomar esa decisión. Comienzas a trabajar en conjunto con esta persona que te ayuda a tomar esa decisión y será todo un triunfo para ti. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. Respecto a tu economía, Capricornio, todos los que estéis esperando solucionar algo a nivel familiar, dice, hay avances y avances que llevan a un triunfo, que son un triunfo en la situación que tú tengas que arreglar. Capricornio, todos los que estéis esperando noticias económicas relacionadas con viviendas y demás, dice, esa noticia la tienes. Dice, noticia que te lleva a tomar decisiones importantes en cuanto a tu economía. Importantes y buenas decisiones, O sea, que están saliendo cartas muy positivas, por lo menos en el trabajo, Capricornio, y en lo laboral. Bueno, en el trabajo y en la economía, perdona. Vamos a seguimos, Capricornio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Capricornio, yo aquí lo que veo es una situación como que vais, dicen las cartas, sí vas por el camino indicado, pero todavía te queda como que llegue una persona a tu vida para cerrar un ciclo, y esta persona lo que llega es pidiendo perdón, ¿no? Parece ser que tú necesitas esa parte para poder liberarte, ¿vale? Entonces existe esa oportunidad, sale esa oportunidad y sale una liberación. Bien, vamos a ver hacia dónde te lleva, Capricornio, esa liberación que estamos viendo aquí. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteros. Capricornio, que estáis solteros, aquí, unas cartas que esta liberación
digamos, te llega a tomar una decisión en tu vida, porque aparte lo que veo también es que tú tienes que liberar de otras cosas. Yo veo, Capricornio, que tú como que tienes algún tipo de impedimento a la hora de comenzar relaciones, y este impedimento tiene mucho que ver con alguien que está muy cerca tuyo, ¿no? Este obstáculo que yo veo aquí está muy cerca tuyo. Entonces lo que dicen las cartas es que a raíz de que esta persona de tu pasado se acerque a ti y es una persona que a su forma, a su manera te pida perdón, dice, tú comienzas como que tu cerebro hace clic, te da un clic y comienzas a hacer cambios en tu vida que anteriormente nunca habías hecho. Entonces esto te lleva a conocer a una persona que yo, por lo primero que estoy viendo aquí, Capricornio, es una persona que es de una pronta convivencia, ¿vale? Es una persona de pronta convivencia y tú comenzarías a hablar con esta persona dentro de muy poco tiempo. Vamos a ver qué más. Esta persona viene con sentimientos sinceros, Capricornio. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Capricornio, que tú te alejas de una situación que tienes en tu vida a día de hoy. Dice, ya llevas tiempo queriendo alejarte de esa situación, pero te da fuerza esa situación, ¿no? Que es como que te lleva a ti en tu mente a cerrar un ciclo de tu vida, y dice, eso es lo que te da fuerza a ti a realizar un cambio. Posiblemente muchos de vosotros ese cambio esté relacionado con lugares del pasado, o sea, tú inicies un cambio en tu vida y vuelvas a un lugar del pasado o algo por el estilo, que será donde tú conocerás a esta persona, que a mí me indican las cartas que podría ser una persona un poquito más joven que tú, y que sería una persona que en el primer momento que tú conoces a esta persona hay una conexión muy importante. O sea, digamos que este es un amor o una ilusión, Capricornio, que tú nunca hubieras imaginado. Tú date cuenta, Capricornio, que tú ahora mismo no te planteas enamorarte de nadie. Bueno, pues esta persona va a cambiar ese pensamiento de tu cabeza. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí está saliendo ese cambio en tu vida, Capricornio. Dice, aquí está saliendo ese cambio, dice, pero tú en un principio ese cambio tú no lo haces por buscar el amor ni nada, O sea, lo haces porque consideras que es el momento, porque lo necesitas, O sea, que no te creas, Capricornio, que tú ese cambio lo vas a hacer para buscar el amor, ¿ves? Confirman las cartas que dice, desaparece de tu mente un pensamiento que te mantenía, bajo mi punto de vista, te mantenía atrapado, ¿bien? Atrapado en el pasado. Era una persona que iba y que venía y tenías un recuerdo todavía con esta persona. Había algo que no podías terminar. Bien, por eso dicen las cartas, dice, a raíz de esto, que esta persona se acerca a ti, a su forma, te pide perdón, te liberas. Bien. Bien. Dice también sabrás también de las traiciones de esta persona, las que nunca supiste. Dice, también llega el momento de saber las traiciones de esta persona. Y dicen que esto será un cambio en tu vida rotundo y que se hará justicia divina para ti. O sea, comienza ese nuevo periodo de vida para ti, Capricornio. Entonces lo que salen son cartas súper positivas, ¿vale? Yo estoy viendo cartas súper positivas. Luego también con esta persona que aparece aquí tienes la oportunidad, así lo dicen las cartas, de empezar de nuevo en todos los aspectos de tu vida, ¿vale? Entonces todos los que no os planteéis a día de hoy lo que es una convivencia, porque veo muchos de vosotros que de verdad no lo planteáis, pues con esta persona si te das esa oportunidad de volver a empezar, ¿no?
yo veo más como si esta persona estuviera en tu vida por destino. Además, en el momento uno que vosotros conocéis, Capricornio, hay una conexión bastante importante, ¿eh? Por eso te digo que me atrevo a decirte que es una persona que estaría por destino en tu vida, ¿eh? Dice que las comunicaciones con esta persona llegan ya mismo. Dice que estás con más gente cuando tú conoces a esta persona. Con miedo al compromiso por parte tuya, Capricornio, esta persona te quitará esos miedos. Tenlo en cuenta. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos, Capricornio, que está teniendo un carácter un poco, digamos, fuerte ante ciertas situaciones, Capricornio, y este carácter dice que confunden un poco a uno de los dos, ¿no? ¿Y de qué forma lo confunden? Pues de la forma en la cual pensamos si de verdad estamos con la persona adecuada, o esto dará un giro, dará un cambio y diremos que no. En ese aspecto esto podría estar afectando, el plantearnos la relación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novio, dice, tenemos la sensación de que la persona con la cual estamos nos ha engañado en muchos aspectos de nuestra vida y que, aquí lo que las cartas hacen referencia es que a uno de los dos anímicamente no está bien, ¿vale? Psicológicamente no está bien. Entonces, aquí hay cosas que solucionar. Dice, el carácter de la otra parte no da pie a que haya una comunicación fluida. Dice, digamos que estamos con una persona con la cual pues no se puede, se tienen que medir mucho, vamos a decirlo así, las palabras, ¿no? Entonces, Capricornio, ¿hay sentimientos en esta relación? Yo te diría que sí. Lo que pasa es que estás con una persona súper hermética y por eso no se ven esos sentimientos. No se ven, la manera de actuar de esta persona es como un victimismo considerable, vamos a decirlo así. Y como que todo es negativo, ¿no? Lo ve como todo, como que toda la fuerza de la relación, que todo el peso de los problemas lo tiene esta persona, sí, algo así, ¿no? Estoy viendo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que este cambio también tiene que ver influencias de otras personas. La inestabilidad que está teniendo tu pareja tiene que ver con eso también, ¿eh? Dice Capricornio, dice, habrá una conversación entre vosotros dos en la cual se habla de que si hay alguien, que si hay alguien más, que si existe una tercera persona en vuestra vida. Esto parece ser que es importante hablar de ello, porque aquí lo que dicen las cartas es que sí podría haber alguien, pero que no es una persona con la que se haya, con la que se tenga a día de hoy una relación física. Pero sí me aparece alguien aquí como en lo oculto, ¿no? Como que influye a la pareja. Yo no te puedo decir que esa persona con tu pareja quiera algo. Yo eso no te lo puedo decir, porque es que a mí no me dicen las cartas que sea así. Ahora, que influye de mala manera, pues sí.
inestabilidad de uno de los dos porque no sabe dónde quiere vivir, dónde quiere estar. Pues dice, uno de los dos se tiene que caer en este aspecto, ¿no? Hay uno de los dos que habla mucho de un cambio de residencia, pero no hay una base sólida. O sea, hay edades en las que uno ya no se puede, no sé, o situaciones en las que uno no se puede plantear, ahora vivo aquí, mañana vivo en otro lado. Y este es un problema también, ¿bien? Y sobre todo si hay hijos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Uno de los dos siente que la pareja no está. O sea, así directamente, así lo dicen las cartas. Hay mucha distancia entre vosotros. Veo mucha distancia emocional. Veo actitudes, o que nos estamos dando cuenta de ciertas actitudes que a lo mejor antes no habíamos visto, pero ahora nos estamos dando cuenta. Dice, la pareja, posiblemente sientas que la pareja solo se dedica, digamos, a hacer algo en concreto porque cree que es lo correcto, hacer algo en concreto, y con eso está todo bien. Pero a nivel del amor, a nivel emocional, la pareja no está, ¿vale? Eso es lo que yo estoy viendo, que la pareja no está. Voy a hablar de una figura que sale aquí, una figura materna, diría yo, ¿vale? Que esta persona también tiene mucho que ver en esto. Entonces yo sí os diría que aquí que prestaréis atención, ¿vale? Tú date cuenta que la persona con la cual estás, Capricornio, tiene muchos objetivos de vida y no cumple ninguno. No consigue llevar a cabo ninguno. Y esto es un disloque para esta persona, ¿vale? Entonces, quizás que también esa distancia, esa inestabilidad tenga que ver con esto. Capricornio, esto que voy a decir, entiendo que va solo para algunos de vosotros, no todos. Hay algo oculto relacionado con un hijo, ¿vale? Entonces aquí creo que vosotros estáis buscando respuestas sobre esto y tu corazón te está dando la respuesta. O sea, si hay algo oculto, ¿vale? O sea que ya me contaréis, Capricornio, cómo van las situaciones, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio. Seguimos con tu mensaje. Especial del amor. Capricornio, a la hora de tomar decisiones, dice, tómalas siempre, siempre, siempre con el corazón, ¿bien? En base a los sentimientos, no en base a otras cosas, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general, Capricornio, y tu salud. Muchos de vosotros vais a tener una pequeña intervención que posiblemente igual tiene que ver con algo relacionado con varices o algo por el estilo, pero bueno, no es algo grave, ¿vale? Sí, me gustaría que le prestarais atención a todo lo que tenga que ver, como que si estás sintiendo alguna inflamación de vientre o algo por el estilo, pues que le prestes atención a eso, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje general. Todo lo que tú has conseguido a día de hoy es seguro, es sólido. No hay una carta que diga aquí que tú puedes perder eso, pero tú decides también, Capricornio, si avanzas a más o te quedas estancado o estancada. Capricornio número 53 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Capricornio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.